Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida les contamos los planes de China, de Europa, les contamos cómo está esta escalada nuclear, con las amenazas de Donald Trump, con las respuestas por parte de Vladimir Putin, en un momento en el que el conflicto en Ucrania pasa por un momento decisivo, con el foco puesto en Prokrovsk, en qué pasaría si termina cayendo esta ciudad del lado ruso, y atentos también a los posibles ataques o no de Trump en Venezuela, con Rubio y Hegseth negando que se esté planteando esta cuestión. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contando que un grupo disidente ruso contrario al Kremlin ha quemado decenas de locomotoras que Rusia puede estar utilizando para transportar armas, munición y otros tipos de material a las tropas rusas en el frente. Es lo que está apuntando la inteligencia militar ucraniana. La organización lleva por nombre Libertad para Rusia. Según el GUR ucraniano, ha estado activo en territorio ruso desde el comienzo de la guerra y es uno de los mayores y más efectivos movimientos de resistencia contra el Kremlin dentro de Rusia. Este grupo posee su propio canal de Telegram, donde tiene unos 1.700 seguidores. Ha anunciado esas mismas acciones con el mismo vídeo que ha publicado el GUR, en el que se ve a los responsables de estos actos de sabotaje rociar con líquido inflamable y prender fuego a lo que parecen ser locomotoras de tren. Mientras tanto, el Kremlin ha criticado este jueves la histérica reacción de Occidente ante las afirmaciones de Vladimir Putin de que iba a estudiar la reanudación de los ensayos nucleares, decía Peskov. Todo esto concuerda con la historia militarista antirrusa que se ha desencadenado ahora en los países de Europa occidental, es lo que apunta el portavoz presidencial. Subrayaba que dicha reacción se produjo pese a todas sus declaraciones y las precisas aclaraciones del presidente, decía Peskov. Esta es la continuación de la reacción excesivamente emocional de los medios occidentales, muchos de los cuales no tienen reparos en distorsionar el sentido de este discurso. A su vez, ha negado que Moscú haya recibido una reacción oficial de parte de Washington a esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, presidida este miércoles por Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que sus tropas se hicieron con el control de otros 64 edificios en el bastión ucraniano de Prokrovsk y sus alrededores en las últimas 24 horas. Dice que las unidades de asalto del segundo ejército continuaron destruyendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania cercadas en la parte oriental del distrito central y en la zona industrial occidental, además de expulsar a los ucranianos de las aldeas de Nativka y de Ros. Según esta nota, las fuerzas rusas habrían tomado 64 edificios en la mencionada zona durante la jornada pasada. También informaban de que fueron repelidos 13 ataques ucranianos para desbloquear las posiciones de las unidades cercadas en Prokrovsk. También miramos a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos respondía a Zoran Mamdani. Dice que los republicanos han aprendido mucho de estas elecciones y sobre todo de este cierre del gobierno histórico en Estados Unidos. Así responde Trump a las elecciones en Nueva York. You know, I said they were voting last night. You can have a communist or a thug. A communist, and they took the communist, you know. It's pretty amazing. We could have done a little better in terms of candidates. We lost a little bit of sovereignty last night in New York, but we'll take care of it, don't worry about it. Pendientes de Estados Unidos, de estas elecciones clave en Nueva York, de lo que pueda suponer para el futuro político de Donald Trump. Nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con los analistas. Y hoy tenemos a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Un placer, Sergio, estar con vos una vez más en Negocios Televisión y con tan distinguidos colegas. Contamos con Armando Jiménez, precisamente representante europeo del Adam Smith Center. ¿Qué tal? Muy buenas, Armando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Y por último presentamos a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, y a todos los espectadores. Encantados de teneros a los tres por aquí en un día, bueno, lo estaba comentando antes, ¿no? Un día en el que ya estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de esta escalada nuclear. El propio Trump, que anunciaba pruebas nucleares, ayer mismo lanzaba este misil Minuteman III y ahora, bueno, pues ha obtenido la respuesta por parte del Kremlin. Ayer Vladimir Putin decía, bueno, pues que iban a evaluar si es o no apropiado reanudar estos ensayos nucleares. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto. Llevamos semanas, meses de mucha tensión que parece que están abriendo un nuevo capítulo, ¿no? En este caso, un capítulo ya muy peligroso, nuclear. Hombre,
peligroso y sobre todo costoso, porque volver a unas acciones que se habían abandonado ya hace décadas, desde que se firmó el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Es decir, es que volver a esto, no sé, es que es dar un paso atrás fenomenal, ¿no? A ver, primero pongamos las cosas en su sitio. No hay ninguna iniciativa rusa al respecto. Lo que hay es una reacción ¿a qué? A lo que ha decidido Trump. Trump ha decidido que Estados Unidos vuelve a realizar ensayos nucleares. Es decir, Estados Unidos se sale del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Por tanto, deja al resto de países legitimados para hacer exactamente lo mismo. Es que no sé dónde está la extrañeza, ni sé por qué actúan de forma histérica. Bueno, esto sí, porque como son una pandilla de enfermos mentales, que un permanente delirio, pues los medios occidentales pues actúan así. No hay nada extraño. Estados Unidos se retira de ese tratado, como de tantos otros que ya ha hecho, y por lo tanto la reacción del resto de potencias va a ser, muy bien, pues entonces todos nos sentimos legitimados para quedarnos fuera del tratado. Ya no tiene ningún sentido ese tratado, ¿no? ¿Esto qué indica? Fundamentalmente la absoluta falta de coherencia de las potencias occidentales, en concreto de Estados Unidos. Acaba convirtiéndose en una especie, todas las decisiones norteamericanas y de otras potencias occidentales se acaban convirtiendo en una especie de sinónimo de guerra, porque ¿esto qué va a provocar? Pues la proliferación nuclear. Es decir, volvemos otra vez a una guerra, a una carrera de armamentos, donde hay que intentar conseguir siempre una modernización permanente de la tríada nuclear para intentar obtener una ventaja estratégica ante un enemigo que también dispone de esa tríada nuclear. Es así de sencillo, no tiene ningún secreto, ¿no? Cuando Estados Unidos habla de instalar en Europa, desplegar en Europa misiles hipersónicos Dark Eagle, si es que alguna vez funciona, pero vamos a suponer que sí. Bueno, pues si los va a desplegar en Europa, y entonces, cuando Rusia reaccione y diga que va a desplegar aviones, misiles hipersónicos en Latinoamérica, en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua o donde sea, ¿cómo va a reaccionar Occidente? Otra vez echará las manos a la cabeza. Putin nos amenaza. Hombre, ya está bien de decir sandeces, insensateces y acabar tomándole el pelo a la gente. Porque todo esto va en función de engañar al público, de engañar a la opinión pública. Estados Unidos ha lanzado un Minuteman 3. Este es un tipo de misil muy antiguo, lo estarán modernizando porque es muy antiguo, de los años 50. Hay que entender esto. Y porque Estados Unidos tiene un problema, y es que necesita modernizar su tríada nuclear, fundamentalmente los misiles intercontinentales situados en silos, también de la aviación estratégica, porque quizá los submarinos lo que tenga un poco más modernizado, ¿no? Pero esto, claro, tienen que modernizarlo, y esto es un coste económico tremendo que va a tener que asumir la administración Trump, y me imagino que la siguiente, si quieren hacerlo, ¿no? Pues además, Estados Unidos no ha respondido a la propuesta rusa de renegociar el tratado START 3 de no proliferación de armas de largo alcance, de armas intercontinentales. Se ha visto ya aviones B-52 norteamericanos con un nuevo misil nuclear, el AGM-181 LRS-0, SO. Es decir, bueno, pues están probando nuevos misiles. Luego tampoco hay que extrañar que Rusia anuncie que va a desarrollar nuevas armas de propulsión nuclear. Es que esta es la consecuencia lógica de no respetar los tratados, pues que se inicia de nuevo una carrera como la que vivíamos en los años 60 o 70 y 80, ¿no? Ya ha anunciado también Rusia que el Burevestnik al final será también un misil hipersónico, ¿no? En definitiva, yo creo que Estados Unidos lo que ha iniciado es una huida hacia adelante, no sabemos en qué dirección y con qué riesgos, pero evidentemente yo creo que intenta ocultar un profundo declive, como se ve no solo por su actuación a nivel internacional, sino también por lo que está ocurriendo a nivel interno. Bueno, pues un momento complicado para Estados Unidos. Enseguida analizamos, si os parece, bueno, pues qué va a pasar a raíz de estas elecciones en Nueva York. Que antes, Armando, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por esta escalada nuclear y, bueno, pues este envite de Rusia al órdago que lanzaba Donald Trump, ¿no? Ya ha empezado las pruebas de misiles, ha dado la orden de que se realicen pruebas nucleares y parece que Rusia está estudiando básicamente lo mismo, ¿no?
Pues hay una guerra de narrativas entre los dos presidentes, uno que quiere acelerar el posible momento para un alto al fuego en Ucrania y por otro lado, otro que quiere prolongar el proceso para consolidar su posición estratégica y dentro del territorio ucraniano. El problema es que se ha venido escalando este discurso que tenía como fin forzar a los actores a sentarse a negociar y está contaminando un tema que tenía muchos años de estabilidad, que era este de la no competencia por seguir creciendo el armamento nuclear, por seguir modernizándolo, sino por el contrario, ir desmantelando poco a poco esa infraestructura que es 3 veces superior a lo que puede sostener el planeta, por poner una cifra fácil de comprender por todos. El tema aquí es que veo con preocupación que este debate narrativo puede llevar a una escalada militar real en términos de desarrollar nuevo armamento. Si bien creo que Trump lo hizo para forzar a Rusia a que se sentara a negociar, ahora Rusia contestó con algo que en Europa están viendo como un gran escándalo, como un tema que legitima la supuesta amenaza rusa y que es resultado de esa guerra de narrativas y que espero se vaya acotando en los próximos meses conforme puedan avanzar las conversaciones para llevar cierta paz y estabilidad a la región, particularmente en el tema que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces esperemos que esto sea más bien una guerra de narrativas y que no suceda lo que pasó a finales de los 80s, que se volvió un tema de gasto excesivo por parte de los estados, tratando de competir en esta competencia por tener el armamento más letal que dé una ventaja competitiva a cualquiera de los dos actores en el conflicto. Bueno, pues una carrera armamentista que ya ha empezado, también ha empezado, por cierto, lo que están viendo en sus pantallas, el America Business Forum. Vamos a escuchar en los próximos minutos al ex CEO de Google, a Jamie Dimon, también se espera a Javier Milei durante toda la tarde. Les vamos a ir contando, bueno, pues minuto a minuto de este evento clave en lo que refiere a la economía. Antes, nosotros volvemos a mirar a la geopolítica y, Cristian, quiero saber tu opinión precisamente sobre esto, ¿no? Esta escalada nuclear y esta guerra, al menos dialéctica, entre Rusia y Estados Unidos. También importante saber qué dice, qué termina haciendo China. Se hablaba incluso esta semana de pruebas nucleares. Sí, en este sentido yo creo que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Donald Trump lo que hace es repetir una forma de manejarse, una forma discursiva en la cual sobreactúa una posición frente a una debilidad que tiene sin duda Estados Unidos. Ante la demostración por parte del Kremlin de material que, repito, como dije en otras ocasiones, no se hicieron pruebas nucleares, sino que lo que hizo el Kremlin fue probar nuevos dispositivos, muy poderosos ellos, para transportar armas nucleares, como es el dron submarino Poseidón, el Burevestnik, este misil de propulsión nuclear, y otros armamentos, el Sarmat, etcétera. Entonces, ante esto Donald Trump responde con una escalada discursiva, esta prueba, como bien decía Juan, misil Minuteman, que es prácticamente una pieza de museos de la década del 70, si no me equivoco, y hablando de hacer estas pruebas nucleares. Y Rusia lo que hace es responder simétricamente, como suele ocurrir, porque también hay que recordar en esta escalada que Dios quiera que no se realice, ¿no? El llegar a las pruebas nucleares,
que este equilibrio de fuerzas, ¿no?, que tiene que ver con la disuasión nuclear, quien lo ha roto de facto es Occidente, al intentar provocar a Rusia una derrota militar en el campo de batalla, al intentar doblegarlo y ponerlo de rodillas, como mismo ha dicho Occidente en reiteradas ocasiones, y esto es algo imposible con cualquier potencia nuclear. Lo es con Rusia, lo sería con Estados Unidos, aunque esté bastante envejecido su arsenal nuclear, pero es imposible, del mismo modo que hacerlo con China. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no?, que este Occidente, que paradójicamente también es contrario a lo que pretende lograr o llevar adelante Donald Trump, es el que ha roto un poco este equilibrio, ¿no?, esta disuasión nuclear. Y también hay que recordar que la importancia hoy no está tanto dada por el material nuclear, por las bombas, las armas concretamente dicho, sino más bien por con qué se lanzan o qué medios se utilizan para lanzarlas, y en eso Rusia está a la delantera absoluta, con los misiles hipersónicos, con este dron Poseidón submarino. Entonces, incluso sería casi ridículo las pruebas nucleares, porque acá el secreto no está en el elemento en sí, en la ojiva, sino en poder tener un elemento que lo transporte, que sea absolutamente imposible interceptar, como es con los misiles hipersónicos. Y de hecho, incluso en lo que es el poderío, y con esto cierro, el poderío nuclear, si nos al año 61, si no me equivoco, del siglo pasado, la última y más poderosa prueba o la más poderosa prueba de material de armamento nuclear que se hizo fue por parte de la Unión Soviética, la bomba del Zar, que tenía un poder de 50 megatones, y esto fue 3.000 veces más poderoso que la bomba de Hiroshima y más poderoso que cualquier prueba realizada por Estados Unidos. O sea que estamos ante un país que tiene el mayor poderío nuclear y aparte la forma de, en el caso que Dios quiera que no llegamos a eso, pero de ponerlo en el territorio enemigo de forma que es imposible de interceptar. Bueno, pues un momento de escalada, al menos en lo que refiere a la retórica, que tiene mucho que ver con cómo está la situación en el frente. Llevamos días hablando de la situación en Prokrovsk, en Kupiansk, una situación, bueno, pues que se sigue agonizando. En este caso, para las tropas ucranianas, siguen los avances de las tropas rusas. Les contábamos antes las tomas de hasta 64 edificios en las últimas 24 horas. Os quiero preguntar por esto y cuánto tiene que ver también, bueno, pues con estas pruebas nucleares de Donald Trump, estas amenazas a Venezuela. Juan Antonio, ¿cómo está realmente la situación en el frente y sobre todo qué puede pasar si finalmente terminan cayendo tanto Prokrovsk como Kupiansk? Se habla mucho de Odessa, de Kharkov. ¿Cómo está realmente la situación en el frente? A ver, todo el Prokrovsk-Minograd, que es todo un complejo que ha quedado embolsado, ya hay un cerco operativo, todavía no es un cerco total porque queda como 1 kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro para que ya se cierre completamente el cerco. Son tropas que llevan días en logística. Hay aproximadamente cercadas unas 9 brigadas de las más importantes que quedan del ejército ucraniano junto a batallones territoriales. Estamos hablando de entre 5 a 10.000 efectivos, teniendo en cuenta que ya se llevan contabilizadas unas 6.500 bajas, ¿no? Es decir, estamos hablando desde el punto de vista militar, un auténtico desastre. Pero, bueno, hay que añadir que todos los intentos que se han realizado de romper ese cerco por parte de ucraniana han fracasado, incluido esa famosa operación con unos helicópteros, que fue un absoluto suicidio, una ridiculez, simplemente para poder dar alguna noticia a la opinión pública. Y podemos ver en vídeos como las tropas ucranianas ya intentan escapar como pueden del cerco, incumpliendo las órdenes de mantener la línea. Y bueno, pues esta es la situación real. Hay que decir que son tropas que llevan días ya sin logística, porque lógicamente en un corredor de 1 kilómetro eso está bajo fuego de la artillería rusa, de los drones rusos, bueno, y ya incluso hasta de las armas ligeras, porque es que 1 kilómetro ya estás a
al alcance de esas armas, ¿no? Es decir, bueno, pues, realmente desde el punto militar, Pokrovsk, Vinograd ya están perdidas. Como está perdido Kupiansk, en el cual ya el 90% de la ciudad ya está en manos del ejército ruso, como está perdido Volchansk, en el cual prácticamente solo quedan algunos barrios del sur de la ciudad por limpiar, como ha comenzado el asalto en Konstantinovka. ¿Cuál es el plan en estos momentos? Yo creo que no hay prisa por cerrar esos focos, por cerrar esos cercos. ¿Por qué? Porque Ucrania sigue enviando las fuerzas de reserva que le quedan, con lo cual van a seguir destruyéndolas allí en la propia línea. Es que esto es absolutamente... no sé, es suicida. No sé qué estrategia militar están escogiendo estos señores. Fundamentalmente yo creo que es por una decisión política. Zelensky no quiere dar malas noticias, quiere que se mantenga la línea como sea durante unas semanas más, a ver si consigue de esta forma convencer que le envíen más ayuda, es decir, siempre buscando a ver si podemos finalizar un conflicto, porque la realidad es que esas ciudades están perdidas. Y Kupiansk es la puerta para avanzar hacia el sur a todo el complejo Kramatorsk, Slaviansk y demás. Volchansk es la puerta a Kharkov. Y lo que va a intentar el ejército ruso es, una vez que caiga Pokrovsk, es alinear todo ese frente, y queda la duda. ¿Qué harán? ¿Irán a envolver la última línea defensiva, que es Slaviansk-Kramatorsk? ¿O se van a lanzar hacia Dnipro o por unas estepas donde ya no hay estructuras defensivas ucranianas? No lo sé lo que pensará el Estado Unido ruso, pero la situación sí realmente es crítica. ¿Qué ocurre? Que Zelensky vive en otra realidad. O al menos tiene la intención de mentirle a todo el mundo de cuál es la verdadera situación. Esto ha creado una profunda división dentro del propio Estado Mayor ucraniano, donde Syrskyi, el jefe de Estado Mayor, ha intentado de alguna forma que se pudieran retirar esas tropas y salvarlas, porque la guerra no ha acabado. Es decir, no se puede estar quemando unidades y unidades y unidades solamente para que Zelensky tenga algo que decir, ¿no? Y diga que no se mueve y que Rusia está perdiendo, ¿no? Porque Rusia lleva perdiendo la guerra desde el año 2022. Recordémoslo. Si tiramos de programas en este canal o de hemeroteca, veremos que lleva perdiendo la guerra desde 2022, ¿no? Y aquí vamos, como ya dijimos hace mucho tiempo, de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? El 90% de Pokrovsk ya está en manos rusas. Es muy difícil mantener la resistencia porque es inútil, y no se van a salvar esas tropas. Se han echado todas las reservas posibles, lo cual debilita otras zonas del frente, y objetivamente, pues la OTAN, porque es quien realmente canaliza este tipo de operaciones, pues ha vuelto a caer en otra trampa más de la guerra de desgaste rusa, como viene ocurriendo desde Bakhmut, ciudad por ciudad, donde lo único que hacen es quemar unidades para no conseguir ningún avance estratégico, ¿no? Y esto ¿a qué lleva? Al agotamiento progresivo de las fuerzas ucranianas, hasta que llegue un momento que ya no puedan seguir combatiendo. Y otra de las pruebas está en el nivel que han alcanzado las deserciones, en lo que va de año entre 200 y 250.000. Ya las propias autoridades ucranianas reconocen que es un terrible problema, ¿no? Y lo vemos incluso con la forma en la que ya tienen de cazar por las calles a ciudadanos ucranianos para mandarlos al frente. Lo último ha sido el episodio rocambolesco del chofer escolta de la actriz Angelina Jolie, que ha ido a Ucrania de visita, y lo han secuestrado para mandarlo al frente. Es decir, todo esto nos da realmente los indicadores de cuál es la situación, más allá de lo que diga la prensa occidental marcada por las instrucciones que salgan del Comando Estratégico de Comunicaciones de la OTAN, ¿no? Mentiras todas, mentira tras mentira. Pero bueno, es decir, que aquí quieren seguir con la ilusión de que Rusia va a ser derrotada y que esto es una cuestión de tiempo y que la economía se hunde, Putin tiene 2 cánceres, se muere y además va a haber un golpe de Estado. Bueno, pues que sigan con su discurso estúpido, porque cuando no se acepta la realidad, has dado un paso al frente a la derrota final.
Bueno, pues una situación límite, como nos estaba describiendo con todo lujo de detalles Juan Antonio Aguilar en Procross y en Kupiansk. Enseguida seguimos mirando esta cuestión, pero antes vamos a mirar a una última hora. Vamos a mirar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Esta misma semana, informaciones de NBC News apuntaban a una posible intervención de Estados Unidos en México. Ayer mismo Donald Trump decía que sus ataques no solo iban a tener lugar en Venezuela, que estos ataques contra el narcotráfico iban a apuntar a más zonas. Pues hay respuesta por parte de Sheinbaum, respuesta firme, contundente. Dice la presidenta mexicana que si llega a haber una amenaza real, tiene el himno nacional. Dice: un soldado en cada hijo te dio. Esta es la contundente respuesta de Sheinbaum hacia una posible intervención de Estados Unidos en México. No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano, mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo, la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano. México, en concreto, su presidenta Claudia Sheinbaum plantando cara, respondiendo con firmeza a Donald Trump esta posible intervención de Estados Unidos. Nosotros volvemos a mirar a Ucrania, volvemos a mirar a Procross. Y Armando, quiero preguntarte por esto, ¿cómo ves la situación en el frente y sobre todo qué puede pasar en el caso de que caigan Procross y Kupiansk? Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado con gran lujo de detalles y con muchísima claridad. Hay un proceso estratégico para ir consolidando territorio que ha venido ganando Rusia desde hace un par de años a un costo altísimo para ambos bandos en la parte de recurso humano, de los soldados muertos, pero que Ucrania la tiene mucho más compleja por la población, por el desgaste natural, por las crisis tanto económica como política que está atravesando el país, la crisis de corrupción también en el sector militar. Y yo creo que Juan hizo una excelente pregunta. Esas zonas van a estar consolidadas, como ya lo sabíamos y se ha venido diciendo aquí, para cuando entre el invierno, que será parte de la estrategia de Putin, que se viene conociendo por los expertos en los temas geopolíticos. El tema es: continuará con las praderas, se limitará a consolidar nada más esas regiones, usará esa posición para buscar negociaciones con Occidente o no. Y lo que no ayuda es que hay esta guerra de retóricas que están, digamos, caldeando el ambiente, no nada más entre el presidente Trump y el presidente Putin, sino las múltiples declaraciones de la OTAN y de los países europeos sobre este tema que honestamente no contribuyen. Toda acción geopolítica tiene una clara, o debería de tener una clara estrategia geopolítica y militar detrás de cada una de las acciones. Y a mí me cuesta muchísimo trabajo entender cómo actúa Zelensky, y más trabajo me cuesta entender muchas veces el porqué de respaldo europeo a algunas de esas decisiones, aunque sea nada más en la retórica, que complica cada vez más este ambiente caldado. Ya estamos afectando, como se comentó hace unos momentos, la posibilidad de que este acuerdo que tiene ya casi 20 años con los SALT, de reducir las armas nucleares, vuelva a perderse y se vuelva a crear esta innecesaria competencia que es costosísima en recurso humano, en recurso económico, y lo más importante, que pone en riesgo no nada más a estos países, sino al mundo entero.
Bueno, pues un momento crítico para la OTAN, también para Ucrania. Cristian, quiero saber también tu opinión sobre lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar una vez que, bueno, si como parece Rusia termina conquistando tanto Pokrovsk como Kupiansk. Sí, la caída de estos sitios es de una importancia estratégica muy grande, como lo mencionaba claramente Juan Antonio. Esta guerra de desgaste, por supuesto que en la misma el tiempo juega a favor de Rusia, eso no hay ninguna duda. Y por supuesto del otro lado, como bien mencionaba también Armando, se encuentra a una élite política europea que respalda, sigue apañando al corrupto régimen de Kiev, sin importarle el costo en vidas, que para la parte ucraniana particularmente, que es terrible. Mencionaban, y no vamos a abundar en ello, cómo se secuestra prácticamente de las calles a hombres para llevarlos al frente como carne de cañón, lisa y llanamente. Se ha viralizado hace algunos días apenas un video de un joven de 23 años que decía su edad y decía que no quería morir, que estaba siendo llevado al frente, y lo decía llorando, un joven ucraniano. Realmente parte el alma esto, y el grado de no tener ningún tipo de empatía con su propia población, que es lo que está haciendo Zelensky, a quien hay que recordar que el mismo Donald Trump le dijo que es imposible ganarle una guerra a Rusia, que es una estupidez pretender prevalecer sobre un país 20 veces más grande. Pero bueno, Zelensky sigue en su mundo de fantasías, creyendo que, bueno, que podrá dar vuelta el resultado de esta contienda o no, o simplemente haciéndolo para seguir enriqueciéndose, como todos lo sabemos, que lo ha hecho de una forma descarada, totalmente descarada, él y su élite política. Por parte de Rusia, yo creo que sin duda en esta cuestión que decíamos que el tiempo juega a favor de Rusia, yo creo que hay un interés insoslayable, que es la llegada, el expandir el territorio, reincorporarlo a Rusia de regiones históricamente culturalmente rusas, como es Odessa, como es Mykolaiv, y llegar estratégicamente, por supuesto, a conectar con la República Moldava Pridnestroviana, más conocida como Transnistria. Creo que esto es fundamental. Y como dice Putin, esto no es ninguna novedad, resolver los problemas de fondo que llevaron a esta crisis. Eso, ya sea por la vía de la negociación o el campo de batalla, se va a tener que solucionar, porque si no, a Rusia no le interesa tener este mismo problema dentro de 20, de 10 o de 30 años. Y por último, para cerrar, yo creo que, como también se mencionaba, el problema es que estas élites políticas europeas, particularmente globalistas, occidentales, se han construido una narrativa merced a la propaganda antirrusa, las fake news, y a todo esto, con lo que lo hemos mencionado en otras oportunidades, han caricaturizado a Rusia como un país que tiene el PIB de Italia, desconociendo las inmensas riquezas en materias primas, en tecnología, en industria que tiene, y diciendo que, bueno, los soldados rusos van al frente en burro y hacen los misiles con chip de lavadora. Bueno, en el campo de batalla se encuentran con la realidad y no quieren admitirla, y esto es lo que está sucediendo en este momento, Sergio. Bueno, pues un momento complicado, cuanto menos para Ucrania, un momento en el que hay que poner el foco también en Venezuela. Vamos a mirar a lo que ha pasado en Estados Unidos tras estas elecciones en Nueva York. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa, hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio
que engancha a nuestros hijos, que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro. O sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones. Lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Seguimos en Negocios Televisión, estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, atentos a la guerra en Ucrania, pero con el foco puesto también en Estados Unidos tras estas elecciones en Nueva York, tras esta victoria de Zoran Mamdani y, bueno, pues en estos momentos en los que también hay dudas sobre qué va a pasar con los aranceles, Trump pasando por uno de sus momentos más complicados. Y os quiero preguntar también por esto, Juan Antonio, ¿cómo valoras esta derrota de Trump en Nueva York, este jaque a los aranceles? Se le están acumulando muchas malas noticias a Donald Trump, ¿no? Por eso vemos también tantos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, pero es que, claro, es decir, el personaje lo da. Es que, vamos a ver, uno puede hacer una relación de puntos críticos que podrían explicar la derrota electoral del Partido Republicano. Es que en el fondo es una derrota también de Trump. Es decir, y si uno hace esa relación de puntos, pues se da cuenta, por ejemplo, aspectos que son fundamentales y que han pesado mucho en la opinión pública norteamericana en los últimos tiempos. Por ejemplo, el asunto de Gaza, el asunto de Palestina, donde ya la mayor parte de la población no comparte la posición de la clase política norteamericana, y aquí afecta a los dos partidos, de apoyo a un Estado genocida, acusado por Naciones Unidas de genocidio, como es el Estado de Israel. A esto hay que sumarle la falsa promesa de no intervenir en guerras. Es decir, Trump está todo el día sacando pecho con que ha parado 7 guerras. Las ha parado en su imaginación. Pero lo que sí sabemos es que actuó en una guerra, inició una guerra con Irán y ha iniciado unas operaciones bélicas en todo el Caribe, no solamente contra Venezuela, también contra Colombia, incluso amenaza a México. Por no hablar de otros puntos calientes del globo, ¿no? Como el tema de la guerra de Ucrania de que ya hemos hablado, ¿no? También la gente se ha acostumbrado a observar cómo Trump miente. Es que a veces mentiras tontas o simplemente que yo creo que corresponde más a la ignorancia que a otra cosa, ¿no? Que a la intención. Evidentemente el cierre de gobierno, que está dejando a 42 millones de norteamericanos sin sus vales para comida o los salarios de los funcionarios, ¿cómo no va a afectar?
Incluso se está reduciendo el flujo de vuelos en la mayor parte de los aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? A esto sumémosle una inflación que sigue alta, deteriorando la capacidad adquisitiva de los norteamericanos, el aumento del empleo según las últimas cifras, unos salarios depauperados, la política de aranceles que al final la ha hecho como la ha hecho y por lo tanto ahora puede verse que judicialmente la tenga que tirar para atrás. Son aproximadamente 100.000 millones de dólares lo que tendría que pagar las empresas norteamericanas que han pagado ya esos aranceles. En definitiva, que no hay maga. Este es el problema, que no hay maga y que parte de su base electoral pues se ve defraudada porque ve a un Trump que vuelve a ser monigote del Estado profundo, como todos los anteriores presidentes norteamericanos. A esto sumémosle la deuda que sigue creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno se percata que no es extraño lo que ha sucedido en estas elecciones. Luego hay que decir, bueno, ¿quién ha ganado, no? Mandani, bueno, pues él se define como musulmán, no, es algo que en principio corresponde a la vida privada, no sé por qué nos tiene que soltar eso, pero bueno, se define como socialista, esto no lo creemos ni bebiéndonos toda la cosecha de Rioja, es decir, eso es imposible, porque está muy conectado con las élites globalistas norteamericanas, entre ellos todo el entramado de George Soros, que ha participado en la financiación de su campaña, bueno, pues que tiene un programa que, por un lado, lo que implica es un exceso de gasto, como es congelar alquileres, transporte gratuito, salario mínimo de $30 por hora, guarderías accesibles, que si no se tiene la llave del presupuesto es difícil de que ese dinero pueda llegar el dinero para cumplir esas expectativas electorales. A eso hay que sumarle la ruptura con Israel, a la que evidentemente acusa de genocidio, ¿no? Claro, es un programa que hace de que este señor sea más bien una figura simbólica, como lo era Obama, de la izquierda, pero nada revolucionaria, no hay que, es una falsa izquierda, no hay que llamarse a engaño con esto, ¿no? Como digo, un programa muy difícil de implementar por limitaciones fiscales y aparte no tiene gran experiencia. Y en el contexto geopolítico, su postura sobre Palestina, que es el elemento central de su discurso, ha provocado, entre otros, la división de la propia comunidad judía de Nueva York, que en un 43% ha apoyado a este señor, a pesar de que tiene una postura anti-israelí, ¿no? Es decir, esto va a crear fracturas sociales. Y, por otro lado, hay muchos analistas que claramente lo que ven es una especie de que este hombre es un descolonizador, pero sentimental. Es decir, un enfoque muy moralizante, pero poco efectivo. Entre otras cosas, porque además, siendo el alcalde de una ciudad, tampoco que pueda llegar a más, ¿no? Con lo cual, estamos en presencia de ¿qué? Bueno, pues estamos en presencia de un paso más en lo que es la agudización de contradicciones y riesgos sistémicos dentro de los Estados Unidos. Es decir, para los republicanos esto significará una tendencia alarmante, con lo cual intentarán convertir la derrota en una estrategia. Mirad el peligro demócrata, lo que trae consigo, ¿no? Y además es posible que incluso haya un éxodo de contribuyentes del estado de Nueva York a otros estados, ¿no? Para los demócratas va a implicar una radicalización hacia lo que podríamos denominar un pensamiento progresista norteamericano, una división interna también entre aquellos que son más tendentes al centro y otros hacia un ala más radical, y la búsqueda de nuevos líderes carismáticos para un posible enfrentamiento 2028 en el cual va a estar muy polarizado, porque entre esos riesgos que citaba, voy a resumirlos muy brevemente, ¿no? Porque daría para estar aquí hablando horas, ¿no? La fractura social, como digo, la polarización, el riesgo de enfrentamiento entre candidatos muy polarizados en 2028, hay riesgo de conflicto civil, porque hay una polarización extremista, hay una división territorial demográfica que agudiza ciertas contradicciones, hay una división ideológica en las comunidades, y a esto todo esto sobre unos cimientos que son una crisis económica subyacente terrible, una deuda federal de más de 38 billones de dólares, más del 100% del PIB, pagos anuales de intereses de 1,1 billones de dólares, que es más que el presupuesto de defensa, el de educación y alguna cosa, el de investigación, la educación y el de investigación, y la falta de soluciones viables
como así lo ha puesto en evidencia un reciente estudio de la Rand Corporation. Es decir, que esto no es sencillo, esto no vale simplemente con poner aranceles a una serie de países. Uno podría comparar esto con el momento de mayor decadencia ya del Imperio Británico, al albur ya del siglo XX, ¿no? Porque se dan circunstancias muy similares, ¿no? Por ejemplo, la deuda en aquel momento del Imperio Británico era un 150%, y aquí ya esa deuda ya se ha subido bastante del 100%. La libra era la moneda de reserva, ahora el dólar sufre un proceso de desdolarización, está perdiendo predominio. El centro financiero era Londres, ahora ya Nueva York ya tiene la competencia de Shanghái o de Singapur, y había una crisis de legitimidad en el Imperio Británico que acabó desfondándole, y aquí también vemos que Estados Unidos empieza a padecer esa crisis de liderazgo global, ¿no? Es decir, fijaos, por dar un dato más, ¿no? para entender cuál es la situación, hay otra serie de factores limitantes, como es el envejecimiento de la población, la productividad está estancada o la competencia tecnológica con China, y también el destino de los pagos e intereses de esa deuda, donde el 75% va fuera de Estados Unidos. Son a China y otros tenedores de deuda norteamericana. Es decir, hay un vaciamiento realmente de la economía, que es grande, en su mayor parte es economía especulativa, nada de economía real. Las reservas de oro a nivel global están ya por encima de los bonos del Tesoro estadounidense en los bancos centrales de todo el mundo, esto por primera vez del año 96. La diversificación hacia otras monedas, vemos como deuda externa de algunos países están traspasando de dólares a yuanes, o como países del BRICS están creando sistemas alternativos de pago para eludir el dólar. Todo esto es una mezcla explosiva y indica la cantidad de riesgos estructurales que asume Estados Unidos, y que, bueno, todo esto se irá reflejando precisamente en estas luchas políticas en las que vemos que tanto unos como otros empiezan a soltar discursos que en el fondo no van al núcleo del problema, ¿no? Que es porque es un problema que afecta a todo el modelo norteamericano, no solamente a las políticas de Trump o del Partido Demócrata. Pues pendientes de Donald Trump y de su futuro político, de cómo le afecte esta victoria de Zoran Mamdani. Armando, quiero conocer también tu opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todo lo que está por venir. ¿Cómo puede afectar todo lo que está pasando últimamente a las elecciones de medio término? Bueno, primero recordemos que Nueva York, tanto el estado y principalmente la ciudad, es y siempre ha sido un bastión demócrata. Por algo, Hillary Clinton escogió ser senadora por el estado de Nueva York, representando a Nueva York, antes de buscar sus aspiraciones presidenciales. Además, recordemos que Nueva York ha sido históricamente este llamado crisol de las diferentes culturas, por esta amalgama de diferentes grupos étnicos que se han asentado en esta ciudad que ofrecía grandes posibilidades. Desde latinoamericanos hasta una población cada vez más creciente de personas con origen musulmán, y que bueno, esto viene a reflejar un poco esa pluralidad. ¿Qué tanto impacto puede tener esto? Esta es una de las zonas ya desde hace mucho tiempo consideradas como bastiones estratégicos del Partido Demócrata, y no necesariamente significa que haya un distanciamiento o una pérdida de capacidad de captar el voto por parte de los republicanos. Acordémonos que tanto lo que hay en Nueva York y en algunos estados del noroeste norteamericano, como California, que son en las grandes ciudades, es lo que sustenta realmente al Partido Demócrata. Mientras que el Partido Republicano, y si podemos ver las gráficas de votación, está mucho más disperso en todo el territorio de los Estados Unidos. Yo creo que era una situación más o menos anunciada. Se esperaba que el peso y la influencia de Trump tal vez pudiera ser una diferencia un poco mayor, pero para los analistas políticos
y electorales no fue ninguna sorpresa. Quiero preguntarte lo mismo, si para ti fue o no una sorpresa y sobre todo cómo crees que puede afectar a Donald Trump, a estas elecciones de medio término que van a tener lugar el próximo año, o sea que están a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, como muy bien decía Armando, la ciudad de Nueva York, el estado, pero la ciudad específicamente, es un bastión demócrata. Yo estaba viendo alguna información y podemos remontarnos desde 1966, puede ser tomado desde el 71 porque era un alcalde, John Lindsay, que era republicano, pero se pasó al lado demócrata, pero desde ese momento ha tenido todos gobiernos demócratas, salvo el interregno de Rudy Giuliani y de Bloomberg, de Michael Bloomberg. El resto han sido todos gobiernos demócratas, por lo tanto no es tan sorpresivo, dada la ideología imperante en la ciudad de Nueva York, lo cual también contrasta un poco con las promesas de Mamdani, condenando la desigualdad, que sin duda es enorme en la ciudad de Nueva York, como lo es en todos los Estados Unidos, pero también esa desigualdad es fruto de las administraciones demócratas, también hay que decirlo. Entonces, esto es un poco, yo creo que en algún sentido los electorados de centro, izquierda, de izquierda progresistas, muchas veces en algún sentido yo creo que se dejan engañar por ciertas imágenes tal vez casi folclóricas, digamos. Muchos votaron con mucha esperanza e incluso en nuestra región iberoamericana veían con muchas esperanzas a Barack Obama, como si el tener origen afroamericano fuese suficiente para ser un líder realmente popular y que defendiese otros intereses que no fuesen los globalistas y lo de las corporaciones, como finalmente quedó demostrado con Obama. Como muchos en mi país, también se ilusionaban con un triunfo de Kamala Harris por ser mujer y de origen también afroindio, como si eso fuese garantía de algo, como en este caso muy bien marcaba Juan Antonio, que la religión de un candidato, de un funcionario, no debería ser importante, no debería ser un tema relevante, como tampoco la orientación sexual, como parece imponerse ahora, en contraste con la capacidad de un político para hacer bien las cosas. En este sentido, respecto al golpe que esto podría significar para Trump, yo creo que es un poco relativo. Yo creo que el mayor golpe para Trump significa cierta tibieza, a mi modo de ver, en el modo de llevar adelante las cosas o de abrir tantos frentes y de no sé hasta qué punto responder con la firmeza que debería hacerlo. En ese sentido, a mí siempre me genera como una comparación con el que para mí fue un gran presidente estadounidense, que fue Franklin Roosevelt, con el cual veo algunas similitudes, teniendo en cuenta, y hago la salvedad y que quede claro, con la baja calidad que hay en Occidente esa calidad se refleja en justamente un Franklin Roosevelt o un Donald Trump. En ese sentido, Franklin Roosevelt, para hacer cambios enormes que debía realizar en el país norteamericano, tuvo la fuerza para imponer lo que tenía que hacer, medidas tan radicales como la prohibición de la tenencia de oro físico por parte de la ciudadanía estadounidense, llevar adelante grandes obras de infraestructura que terminaron sacando a los Estados Unidos de la Gran Depresión y cimentando las bases para lo que fue el gran desarrollo y lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, justamente la industrialización de Estados Unidos y previamente. En ese sentido, yo veo que Donald Trump está dando pasos en falso, no va con toda profundidad en lo que debería, en lo que le pide su sustento electoral, que es justamente el movimiento MAGA, y en ese sentido, justamente estas indecisiones pueden llevar a que estos engaños electorales, que yo creo que son estos movimientos progresistas, realmente puedan llegar a abordar y terminar siendo un elemento competitivo, ya sea en las elecciones de medio término o en las presidenciales que va a tener que afrontar Trump. Y para cerrar, por supuesto que esto que
repito, lo que decía Juan Antonio respecto a la religión y al origen político de este nuevo alcalde, como un socialista o comunista, como lo mencionaba Donald Trump. Yo creo que en ese sentido, y en alguna vez lo he señalado, esta utilización muy banal de algunas calificaciones políticas termina jugando en contra, como cuando a Trump le dicen fascista, y yo creo que hoy, como bien mencionaba Juan Antonio, y con esto cierro, lo importante es ver la pertenencia, a qué sectores responde, y en eso claramente parecería ser que responde a los sectores globalistas, a los sectores de George Soros, y eso creo que es lo que al final del día va a representar si va a ser bien o no las cosas para con la población y el electorado, que evidentemente con una ilusión lo ha elegido, y creo que no tengo muchas dudas en cuanto a que las va a defraudar. Bueno, pues muy atentos a Donald Trump, a estas elecciones de medio término y sobre todo, bueno, pues a cómo está la situación en torno al conflicto en Ucrania. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Antonio, Cristian, un placer contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo. Nosotros que vamos a mirar a otra de las preocupaciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que está a vueltas con los aranceles, pero que sobre todo tiene el foco puesto en este cierre del gobierno. Decía que esto afectaba a los republicanos, que ha tenido mucho que ver con las elecciones en Nueva York. También parece que tiene que ver con este miedo en los mercados que vuelve a trasladarse hoy a Wall Street. Vamos a poner el foco en el Nasdaq, que enseguida repasamos los demás, pero el Nasdaq, como ven, cayendo un 1,53% más de 0,5 porcentual hasta los 25.228 puntos. Hay miedo por los resultados. Hoy, por cierto, esperamos más. Estos datos económicos que no terminan de llegar por el cierre del gobierno. Esto se traslada a los inversores y se traslada en fuertes pérdidas hoy en los mercados. El S&P 500 también cayendo en torno al punto porcentual, 0,93% hasta los 6.733 enteros. Vamos a echar un vistazo al Dow Jones, también con caídas algo más leves, del 0,72% hasta los 46.965 puntos. Vamos a mirar a lo que es el foco de los inversores ahora mismo, las 7 magníficas con Microsoft, que daba buenas noticias, pero que parece que no se están trasladando a los mercados. Mira, vamos a ver Microsoft, se deja un 2,12% hasta los 496,49 puntos. Tenemos aquí a Meta también con caídas de más de los 2 puntos porcentuales, en concreto 2,24% hasta los $621. Amazon también cayendo con fuerza, 2,61% bajo hasta los $243,63. Vamos a ver a Tesla. Hay dudas sobre si se le puede pagar o no a Elon Musk. Esto también se traslada a sus acciones, sus títulos. Se dejan un 3,70% hasta los $444. Vamos a informar de todo. Vemos que Apple está subiendo un poquito, un 0,91%. Es la que se está salvando en estos momentos, no así Google, que también viene con caídas del 0,95% hasta los $281. Y cerramos este repaso con el foco en Nvidia. Todo el mundo hablando de la inteligencia artificial, pero sus títulos vienen cayendo. En el día de hoy se deja un 2,48% hasta los $190 por cada acción. 6 de las 7 magníficas cayendo con fuerza en estos momentos. El Nasdaq se desploma, se deja más del 1,5 porcentual. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a mirar precisamente a uno de los grandes de Wall Street. Vamos a escuchar a Jamie Dimon. Está a punto de comparecer también Donald Trump. Una pausa, 2 minutos. Enseguida, toda la información. Negocios Televisión.